Cuando tenía 15 años, vivía en una zona rural a unos 20 minutos del pueblo que llamaba mi hogar. Un día, estaba sola en casa después de la escuela, y un auto blanco se detuvo frente al buzón. Yo estaba en mi habitación, en el segundo piso, y vi el coche desde la ventana, pero no pude ver quién estaba adentro. La persona en el auto se quedó allí varios minutos sin bajarse del vehículo, el tiempo suficiente para ponerme nerviosa, y luego se fue. No estábamos muy lejos de nuestros vecinos, pero tampoco vivíamos a kilómetros de distancia. Recordé que un vecino que vivía un poco más abajo estaba vendiendo su casa. Supuse que quizás era un comprador que se equivocó de dirección o alguien revisando el vecindario, y no le di más importancia. Avanzamos una semana más o menos. Era viernes por la noche y había ido al centro del pueblo para ver el estreno de una película con mi novio de aquel entonces. Recuerdo que era una ocasión especial y le había rogado a mis padres durante semanas que me dejaran extender mi toque de queda para poder ver la película. Como la película terminaría después de la 1 de la mañana y tardábamos 20 minutos en llegar a casa, mis padres estaban reacios, pero finalmente aceptaron. Cuando la película terminó, Jaime, mi novio, y yo caminamos lentamente hacia su camioneta. Era una zona bien iluminada y relativamente segura, así que nos quedamos en el estacionamiento tratando de estirar el tiempo lo más posible. No había muchos vehículos a esa hora de la noche, pero de repente me di cuenta de que reconocía uno que estaba justo enfrente de nosotros, el mismo auto blanco que había estado en mi casa una semana antes. El auto estaba encendido, y había un hombre, tal vez de unos 30 años, sentado solo dentro. Pude haberlo dejado pasar como una coincidencia, pero mientras seguía mirándolo, encendió las luces altas y salió disparado del estacionamiento, casi chocando con la camioneta de Jaime. Obviamente, tuve una sensación horrible y le pedí a Jaime que me llevara a casa de inmediato. Cuando salimos del garaje, vimos el auto estacionado al otro lado de la calle, frente al cine, con todas las luces apagadas y el hombre aún dentro, pero no nos siguió, así que nos fuimos a casa, un poco nerviosos. No tenía idea en ese momento de que esto sería el comienzo de 3 largos y tortuosos años siendo acosada por este hombre. Un par de meses después del incidente en el estacionamiento, los encuentros empezaron a volverse más frecuentes y extraños, y odiaba estar sola en cualquier lugar. Nunca sabía cuándo o dónde lo vería, ni cuánto tiempo pasaría entre los encuentros. Para ese momento ya estaba claro que me estaba vigilando todo el tiempo, porque solo se hacía notar cuando estaba sola o con Jaime, nunca cuando estaban mis padres o incluso otros amigos. Me daba miedo, por alguna razón estúpida, que ninguno de mis amigos me creyera si les contaba, así que solo lo compartí con Jaime y mi familia. Hasta que un día, mi amiga Rachel, que vivía a unos 5 kilómetros de mí, empezó a contarme sobre un hombre espeluznante que apareció en su casa el fin de semana. El papá de Rachel trabajaba los sábados, así que ella estaba sola en casa con otra amiga nuestra, Megan. Todo era normal hasta que al caer la tarde comenzaron a oler humo de cigarro. Mi corazón comenzó a acelerarse instantáneamente porque, para entonces, esto ya me estaba ocurriendo casi a diario. Oía el olor a cigarro, encontraba colillas alrededor de mi casa, aunque nadie de mi familia fumaba, y nunca lograba encontrar el origen. Tenía una sensación persistente, por supuesto, de que estaba relacionado con mi acosador, pero aún no lo había confirmado. Así que, mientras Rachel y Megan buscaban la fuente del humo, Rachel se dio cuenta de que había dejado una ventana abierta en una habitación trasera y el humo entraba desde el porche trasero. Al ver que había un hombre extraño en su porche, corrió a cerrar y asegurar la ventana, y, en sus palabras, él se volteó con ojos muertos y la miró como si no estuviera realmente allí. Megan llamó inmediatamente a la policía, pero Rachel se quedó parada en estado de shock mientras el hombre le sonreía con burla y la miraba fijamente hasta que terminó su cigarro. Luego se levantó y se fue tranquilamente. La policía llegó, pero no encontró rastro de él, excepto colillas de cigarro en el porche y esparcidas por el patio trasero, lo que indicaba que había estado allí por bastante tiempo. Inmediatamente comencé a describirle al tipo a Rachel y resultó ser el mismo hombre. Ella no había visto ni oído el coche blanco,
y supusieron que había estacionado más abajo en la calle y caminó por el largo camino de casi 1 kilómetro o a través del bosque. Con el paso del tiempo, mis relatos fueron bien documentados en la comisaría, pero nunca habían visto al tipo. Era tan hábil para desaparecer que siempre lograba escapar. Tengo que reconocer que nunca dudaron de la veracidad de mis historias y siempre llegaron rápido, aunque se estaba haciendo evidente que este hombre sabía lo que hacía y no tenía intenciones de ser atrapado. Además, comenzamos a sospechar que tenía un escáner policial en su auto. Una noche en particular, casi 2 años después del incidente con Rachel, Jaime y yo volvíamos temprano de una cita. Mis padres también habían salido esa noche, y teníamos una regla estricta de no estar en casa sin adultos presentes. Así que nos quedamos hablando en la camioneta en el camino de la entrada, ya que mi papá me había llamado y estaban a unos 10 minutos de llegar. Dado el contexto, estábamos demasiado asustados como para bajar del vehículo y nos mantuvimos atentos por si el tipo aparecía, pero pensamos que 10 minutos no eran mucho tiempo. Como si estuviera predestinado, no pasó ni 1 minuto cuando vimos encenderse unos faros en los arbustos al otro lado de la calle, justo frente a mi entrada. Este tipo había estacionado su auto entre los matorrales y estaba esperando a que volviéramos a casa. Jaime inmediatamente llamó a la policía, y yo llamé a mi papá, que en ese momento venía prácticamente volando hacia casa. Mientras tanto, el hombre aceleró el motor y encendió las luces. Luego, salió del auto y comenzó a caminar hacia la camioneta de Jaime. Jamás olvidaré lo lento, metódico y sin emociones que parecía. Era como estar viviendo una película de asesinos en serie. Estaba llorando. Teníamos las puertas cerradas con seguro, por supuesto, mientras el hombre se acercaba al lado del pasajero, donde yo estaba sentada, y se quedó a solo un par de pies de mi ventana, mirándome fijamente. Nunca intentó abrir la puerta. Simplemente se quedó ahí, completamente inmóvil, mirándome. Sus ojos parecían agujeros negros. Jaime, que jugaba béisbol, tenía un bate en el asiento trasero precisamente para momentos como este. Me jaló hacia él, alejándome de la ventana, y agarró el bate, pero el hombre ni siquiera pestañeó. Desvió su mirada al bate por unos segundos, esbozó una sonrisa amplia y repulsiva, y luego caminó de regreso a su coche y se fue. Parecía que habían pasado 40 minutos, pero no podían haber sido más de 5, porque el hombre ya había desaparecido cuando mi papá entró en el camino. Llegó velocidad. La policía nunca lo alcanzó. Hubo muchas más historias de tortura, como dejar animales muertos en la puerta de nuestra casa o iluminar nuestras ventanas con linternas en medio de la noche. Pero nada de lo que hicimos logró atraparlo. Mi familia intentó de todo. Incluso mi hermano mayor intentó desesperadamente perseguirlo una noche por el bosque detrás de nuestra casa, pero lo perdió. La policía quería ayudar, pero solo tenían mis relatos, la corroboración de mi novio, el encuentro de Rachel y una vaga descripción del auto en la ciudad. Ni siquiera tenía un nombre para ponerle una orden de restricción, aunque no creo que eso me hubiera servido de mucho. Y lo más escalofriante de todo esto, en 3 largos años, nunca pronunció una sola palabra. Y luego, un día, tan rápido como había aparecido, desapareció por completo. Así, sin más. Nunca supe si murió, fue arrestado por otro delito o simplemente perdió el interés, aunque eso me parecía muy poco probable. Simplemente nunca volví a verlo, y ya han pasado 10 años. Los acosadores vienen en todas las formas y tamaños, y muchas veces no se ven como los muestran en las películas. Pueden parecer completamente normales por fuera. Sin embargo, el comportamiento de este hombre era exactamente como el de un villano de película de terror. Había algo en sus ojos, algo tan maligno, que hacía que se te revolviera el estómago. Durante 3 años, hizo mi vida extremadamente estresante y aterradora, y, aunque ahora vivo en otro estado, a veces, en el fondo, espero que aparezca de nuevo. Aún siento, de vez en cuando, los efectos de aquella época, pero afortunadamente la vida ha vuelto a la normalidad. No hace falta decirlo,
Acosador perturbado que me hizo miserable durante años, ojalá nunca nos volvamos a encontrar. Historia extra, justo este año, estaba revisando YouTube buscando historias espeluznantes, como suele hacerse, y me encontré con un vídeo de una YouTube contando una historia de acoso que me erizó la piel. Mi estómago se dio vuelta. Su historia era casi exactamente idéntica a la mía, hasta las colillas de cigarro en su jardín, la descripción de sus ojos vacíos y su coche blanco. Sabía en mi interior que era el mismo tipo, así que investigué un poco sobre esta chica. Tiene mi misma edad, los eventos extraños comenzaron cuando ella tenía 15 años, y creció en un pueblo que estaba a solo una ciudad de distancia del mío. Quedé en shock. Me comuniqué con ella, pero aún no he recibido respuesta. Si llego a saber algo, con gusto lo actualizaré aquí. Corría el año 2004, cuando las citas por internet no eran tan comunes como ahora. Había conocido a algunos chicos de la ciudad y había salido con ellos un par de veces, pero no había surgido nada serio. Una noche, mientras navegaba por internet, me topé con alguien de mi edad que compartía casi todos mis gustos musicales, aficiones e intereses. Le envié un mensaje y empezamos a chatear. Parecía bastante interesante, así que quedamos en encontrarnos para tomar un café en el centro. No noté nada extraño mientras pedíamos nuestro café y charlábamos un rato. Hablamos de cosas triviales y descubrí que era estudiante de medicina en la universidad local. Parecía un chico normal hasta que terminamos nuestro café y quiso dar un paseo por la ciudad. Fue entonces cuando noté que su comportamiento empezaba a cambiar. Parecía ponerse tenso y un brillo extraño apareció en sus ojos. No dejaba de frotarse las manos en los muslos como si quisiera secarse el sudor de las palmas. Se quedó muy callado. Empecé a ponerme nerviosa. Me di cuenta de que, en nuestro paseo, me estaba llevando cada vez más lejos de la concurrida zona centro. Mis intentos de continuar la conversación fueron recibidos con monosílabos y murmullos de este tipo que ahora respiraba con dificultad y actuaba de forma cada vez más extraña. Le sugerí que regresáramos al centro, me di la vuelta y empecé a caminar en dirección contraria, pero él me alcanzó y me agarró del brazo. No, espera, dijo entre jadeos y balbuceos. Tenemos que sentarnos. Hay algo importante que tengo que decirte. Las alarmas sonaban a toda velocidad en mi cabeza. Sabía que tenía que alejarme de aquel tipo, pero ya estábamos lo suficientemente lejos del bullicio del centro como para que nadie pudiera acudir en mi ayuda de inmediato. Aturdida, le permití que me guiara hasta un banco y nos sentáramos. Seguía sujetándome con fuerza del brazo. Se giró y me miró fijamente de una manera que solo puedo describir como un depredador que observa a su presa. Y con aire amenazador y orgulloso me reveló que me había estado observando durante mucho tiempo. Empezó a soltarme toda la información que había estado recopilando sobre mí. Sabía en qué bares solíamos estar mis amigas y yo, y le gustaba escucharme reír y hablar con los demás, que se quedaba al margen entre la gente y me observaba. Sabía dónde vivía. Sabía dónde trabajaba y cuándo trabajaba. Sabía a qué universidad iba y cuándo tenía clase. Dijo que me había estado siguiendo durante bastante tiempo. Y entonces dijo que cuando me encontró en la página de citas, modificó su perfil para que coincidiera con el mío y así poder atraparme por fin. Sin soltarme del brazo, deslizó su otra mano para apretarme el muslo. Y ahora que me tenía, no me iba a dejar escapar nunca. Mientras el tipo divagaba, yo actuaba con indiferencia y asentía con la cabeza como si nada de aquello fuera gran cosa, mientras que por dentro estaba muerta de miedo. Disimuladamente, saqué mi teléfono y envié mensajes de texto a mis amigos diciéndoles que estaba en peligro y que necesitaba ayuda inmediata. Uno de ellos respondió que estaba por la zona y corrió hacia donde yo estaba. El corazón me latía a 1000 por hora cuando vi la camioneta de mi amigo aparecer por la calle. Esperé hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para alcanzarlo, me solté del agarre del tipo que estaba a mi lado y eché a correr.
El tipo empezó a perseguirme, gritando obscenidades. Podía sentir cómo me alcanzaba mientras me lanzaba a la parte trasera de la camioneta de mi amigo. Él aceleró, mientras el tipo seguía en la acera gritando y maldiciendo. Esa fue la última vez que jugué con las citas por internet. No tengo ni idea de qué pretendía aquel tipo, pero nunca en mi vida había sentido tanto terror. Estoy escribiendo esto como una forma de desahogarme porque estoy en una situación en la que me siento realmente atrapada. Cualquier consejo es bienvenido, pero no estoy segura de que haya algo que realmente pueda ayudar. He intentado casi todo. Voy a comenzar desde el principio. Esta es una historia que lleva 2 años desarrollándose, así que trataré de ser lo más detallada posible. En 2019, me gradué con mi maestría y me mudé a una zona rural para hacer mi doctorado. Pensando que sería una buena inversión, mi papá y yo compramos una casa. La idea era rentarla una vez que terminara mi doctorado. La casa estaba a solo una cuadra de un bar de mala muerte, donde mi papá hizo buenos amigos. Me presentó a todos, y todos me dijeron que estaría tan feliz en mi nueva casa porque mi vecino de al lado era la persona más amable que jamás conocería. Así que conocimos al vecino, y en efecto, parecía bastante agradable. Sugirió que intercambiáramos números por si alguna vez necesitaba algo, y me pareció una buena idea. ¿Qué podría salir mal? Unos días después, mi papá se fue de regreso a su hogar en otro estado, y yo me quedé sola. Literalmente el día que se fue, empezó todo. Mi vecino me mandó un mensaje mientras yo estaba afuera y me informó que había dejado un regalo para mí en mi porche. En este intercambio de mensajes, comenzó a usar apodos como cariño y guapa. Cuando volví a casa, encontré un plato para alimentar a mis gatos que había pintado a mano, en mi buzón. En ese momento no me alarmé mucho, pensé que solo estaba siendo amable. Al día siguiente, me envió más mensajes con apodos, y aproveché la oportunidad para dejarle claro que no estaba interesada en nada romántico. Él respondió con un largo mensaje sobre cómo lo único que alguien necesita en la vida son amigos, y que a él le gustaría ser mi amigo. Después de eso, me mandaba mensajes con frecuencia. Desde invitarme a pescar hasta decirme que había dejado más regalos en mi porche. A menudo no respondía o le decía que estaba ocupada. No quería ser grosera, pero tampoco tenía interés en tener algún tipo de relación con él más allá de la de ser vecinos. Una noche, recibí un mensaje de la encargada del bar de la esquina, advirtiéndome que si mi vecino tocaba a mi puerta, no le abriera. Luego me contó que mi vecino había bajado al bar con un hacha y le dijo al bartender que estaba escuchando voces que se hacían más fuertes a medida que se acercaba al bar. Amenazó con matar a alguien con el hacha si las voces no se detenían. Llamaron a la policía, quienes le quitaron el hacha, pero no lo arrestaron. La encargada del bar fue a recogerme y pasé la noche en su casa. Me dijo que la policía le había dicho que mi vecino estaba bajo los efectos de metanfetaminas. Después de eso, traté de mantener más distancia, pero las cosas se pusieron aún más raras. Un día salí a mi coche y encontré una ardilla muerta en mi camino de la entrada. Era evidente que la habían atropellado y luego la movieron justo al lado de la puerta del conductor. Simplemente la esquivé, me subí a mi coche y me fui. Cuando regresé a casa, la ardilla ya no estaba. Poco después, recibí un mensaje de mi vecino que decía, alguien o algo puso una ardilla muerta en tu entrada. No te preocupes, la moví por ti. Me pareció una manera extraña de decirlo, y sospecho que fue él quien puso la ardilla allí. En otra ocasión, salí de mi casa y vi que había colocado una bala de escopeta sin gastar sobre los ladrillos de su patio delantero. Salió y me dijo que era una advertencia para cualquiera que pasara entre nuestras casas. Durante los siguientes meses, hice lo posible por evitarlo. Me mandaba mensajes invitándome a su casa y yo ponía excusas o simplemente lo ignoraba por completo. Quería seguir siendo cordial ya que era mi vecino, pero ya me estaba incomodando mucho.
Me mandaba mensajes en cuanto llegaba a casa, diciéndome que me estaba observando entrar y salir de mi casa. Alrededor de Halloween, hizo un ataúd enorme a mano y escribió en él: "Aquí yace el último hijo de puta que jugó juegos mentales". Noviembre 2012, ¿qué demonios? Durante todo este tiempo, seguía enviándome mensajes. Eventualmente, me harté y dejé de responderle por completo. Menos de 2 semanas después de que dejé de responderle, lanzó una maceta de 50 libras contra mi puerta. ¿Conoces esas macetas de concreto grandes? Sí, una de esas. Llamé a la policía, quienes me recomendaron obtener una orden de alejamiento por acoso. Unos días después, estaba viendo televisión cuando me apareció una notificación de que mi vecino estaba tratando de transmitir un vídeo a mi pantalla. Lo rechacé 2 veces. Presenté otro informe a la policía. Durante ese tiempo, empecé el proceso para obtener una orden de restricción por acoso. Vi a 3 defensores de víctimas diferentes, cada uno de los cuales me dio información contradictoria. Me fui de la ciudad para asistir a una conferencia, y mientras estaba fuera, alguien intentó entrar en mi casa. Tenía un sistema de seguridad ADT, por lo que, aunque no lograron entrar, me enteré del intento. Cuando regresé de la conferencia, el mundo entero se paralizó por el COVID. Me quedé atrapada en mi casa, 24/7, con mi acosador viviendo justo al lado. Afortunadamente, los procedimientos judiciales para las órdenes de protección no se detuvieron. Justo antes de la audiencia, me envió un mensaje disculpándose por lo que había hecho. Me dijo que al verme afuera podía notar que me ponía incómoda. Luego me comentó que se había dado cuenta de que mi cabello estaba más largo y que me veía hermosa. Fui a la corte y presenté todas las pruebas que tenía. La cronología de todo lo que había ocurrido. Los mensajes que me había enviado preguntando si quería un masaje. Los mensajes que yo le envié diciéndole que la forma en que me hablaba era inapropiada. Los mensajes en los que admitía que sabía que me hacía sentir incómoda. Le dije al juez que sospechaba que había intentado entrar en mi casa cuando estuve fuera de la ciudad. Lo más sorprendente fue que él no negó nada de lo que le conté. De hecho, le dijo al juez que asumía toda la responsabilidad. Comentó que estaba en recuperación y que intentaba cambiar su vida. No se opuso a la orden de protección en absoluto. Así que, en marzo de 2020, obtuve la orden de restricción por acoso. Por un tiempo, todo estuvo bastante tranquilo. Quiero decir, hizo algunas cosas raras, pero eso es porque es un tipo raro. No fue nada que me hiciera temer por mi seguridad. Eso, hasta que volvió a consumir drogas. En ese momento, encontramos un cartucho de escopeta sin usar en mi jardín. Era igual al que había usado previamente como advertencia. Esto ocurrió un par de meses después de que empezara a salir con mi novio, y sospecho que fue una advertencia para él. Después de eso, y por una variedad de razones, mi novio se mudó conmigo. Se mudó bastante rápido, pero todo salió bien. Seguimos juntos y tan felices en nuestra relación como podemos estarlo. En Año Nuevo de 2021, me despertaron unos gritos. Encendí mis cámaras de seguridad y lo vi asomado por la ventana, gritando obscenidades hacia la ventana de mi habitación durante unos 7 minutos. Puede que no parezca mucho tiempo, pero cuando tu acosador está gritando amenazas y obscenidades, 7 minutos son una eternidad. Me llamó Ramera. Dijo, feliz maldito año nuevo. Dijo que iba a hacer explotar su casa con la línea de gas. Llamé a la policía, que vino, pero me dijeron que él nunca mencionó mi nombre, por lo que no podían probar que había violado la orden de restricción. El oficial me dijo, y cito, no es ilegal gritar dentro de tu propia casa. Se fueron sin siquiera hablar con él. Todo lo que pude hacer en ese momento fue seguir evitando cruzármelo. Empecé a estacionar en la calle porque mi entrada está bastante cerca de su porche. Me acostumbré a vivir con las cortinas cerradas. Me aseguraba de que mis cámaras siempre estuvieran cargadas, todas las 5.
Sí, por su culpa gasté más de $1000 en cámaras. Cada rincón de mi jardín está cubierto. Desde entonces, he visto, tanto yo como otros vecinos, que él habla solo con personas que no están ahí. Sale y grita incoherencias. Cosas como, tengo Cheerios en mi collar. O, voy a poner mi pene en tu trasero. No estoy bromeando. Y así llegamos a la semana pasada. Por la mañana, me estaba preparando para el día cuando escuché gritos. Alguien va a morir por este suéter. Encendí las cámaras. Tengo imágenes de él caminando por el callejón detrás de mi casa gritando, ¿estás orgulloso de ti? ¿Qué tal si agarro mi escopeta? Voy a poner a todos a 1000. Llamé a la policía. Una vez más, no lo acusaron de violar la orden de restricción. En su lugar, le dieron una infracción por alterar el orden público. Los policías me dijeron que parecía que había dejado de tomar su medicación nuevamente. Y eso fue todo. Se fueron. Anoche, me despertó el sonido de martillazos fuera de mi ventana a la 1 de la madrugada. Estaba cortando su cerca. Llamé a la policía por una queja de ruido y solo le dijeron que parara. Y eso fue todo. Mientras escribo esto, él sigue afuera cortando su cerca. Ahora la cerca solo tiene unos 3 pies de altura. Esa era la única cosa que me hacía sentir relativamente segura cuando estaba en el patio trasero, y ahora ya no está. Todo esto para decir que estoy agotada. Solo quiero vivir en una casa donde pueda estar segura de que mi vecino no intentará matarme. Donde pueda estar tranquila de que no intentará meterse a mi casa. Mi novio y yo estamos intentando comprar una casa para mudarnos, pero es complicado. Soy estudiante de doctorado, por lo que no gano mucho dinero. Rentar no es opción, porque tengo 4 gatos, además del gato y el perro de mi pareja, aunque ya tenemos un lugar asegurado para ellos si es necesario, y encontrar un lugar que acepte tantos animales es difícil, si no imposible. Me niego a darlos en adopción, así que tal vez es en parte mi culpa que esté atrapada en esta situación. Mi papá ha aceptado firmar como CEO deudor en otra hipoteca y he conseguido un segundo trabajo. Deberíamos poder ahorrar suficiente dinero en unos meses, pero hasta entonces, estoy atrapada. Ya no sé qué más hacer. Estoy cansada. Estoy enojada. Así que pensé en escribir esto para desahogarme.